Esto es Colmena Fi. En breve comenzamos. Listo. Ya es jueves de Colmena Fi y nuevamente me llena de alegría darles la bienvenida a este espacio de reflexión y de aprendizaje sobre los buenos tratos a las infancias para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y les recuerdo la amable invitación a revisar los contenidos académicos que la Fundación América por la Infancia ha creado con mucho compromiso para cada uno de nosotros. Pueden revisar esta oferta educativa en la página web academiafai.com. Hoy es un jueves muy especial, pues en Colmena Fi nos sumamos a la conmemoración del Día Universal de la Infancia. ¿Qué fecha es esa? Probablemente se estarán preguntando ahora mismo. Y sí, efectivamente esa pregunta ronda por alguna de sus neuronas. Les comparto que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, celebra el 20 de noviembre en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y ese mismo 20 de noviembre, pero 30 años después, a la Convención sobre los Derechos del Niño, se celebra el Día Universal de la Infancia. Dedicar este día a las niñas y a los niños nos ofrece una ventana de oportunidad para comprometernos con ellas y con ellos y promover la participación infantil. Ay, ¿qué es esto de la participación infantil? ¿Cómo una cosa y la otra pueden ir juntas? Nuestro invitado del día de hoy, que tiene mucha experiencia en el tema, nos va a aclarar algunas de estas ideas que pueden quedarse ahí rondando en sus cabezas. Y entonces la intención es que estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes puedan expresar sus opiniones y su visión sobre los temas que les importan. Entonces, para comprometernos con las infancias con conocimiento de causa, en conmemoración del 20 de noviembre, Día Universal de la Infancia, Colmena Fi se viste de manteles largos, pues en el episodio de hoy, el episodio número 47, tenemos el honor de tener como invitado de lujo al maestro Raúl Zúñiga Silva. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Raúl. Es un honor para mí colaborar con ustedes, con la Fundación FAI. Me enorgullece participar en esta cápsula. Y gracias por la invitación. Gracias, como le dije al principio, gracias a usted por hacer un espacio en su agenda. Gracias por la generosidad para ayudarnos a entender por qué es importante este día, qué significa este día y todos estos conceptos que no creemos que pueden ir juntos al término de infancias. Así que antes de empezar a conversar, me gustaría preguntarle si está usted de acuerdo en que haga una pequeña presentación de su semblanza. Adelante, Raúl. Muchas gracias. Bueno, el maestro Raúl Zúñiga Silva cuenta con una maestría en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana con mención honorífica y otra maestría en psicoterapia transpersonal integrativa por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología AC. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y es actual director, ojo, para la primera infancia en la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León en México. Ha sido director de seguimiento a la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SNDIF. Es director del Ha sido director del área en la coordinación de operación en materia de políticas públicas en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA por sus siglas. Yo sé que para ustedes puede sonar esto como un nombre muy largo. ¿Qué es esto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral? Ojalá tengamos tiempo también para hablar de eso. Ya hemos tenido a dos personas hablando sobre el tema del CIPINA, pero nunca
me parece un exceso hablar de la protección integral de las infancias. Ha sido director ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación del Instituto Electoral del Distrito Federal. Ha sido director de Educación y Formación para la Paz y los Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre otros cargos importantes. Actualmente es integrante del Comité de la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana, Plantel Santa Fe, y es docente en algunas otras instituciones. Sus áreas de experiencia son los procesos democráticos participativos, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y el desarrollo humano. ¡Ay, qué bonito! Pues tenemos muchas Bueno, cosas que aprender con usted, maestro. no, es un aprendizaje de ida y vuelta, siempre es un aprendizaje de ida y vuelta. Yo también Así, aprender de muchos de ustedes, de la fundación he aprendido mucho. Mi sí. reconocimiento a la fundación por el trabajo que hacen en América. Y de verdad es una alegría poder colaborar con ustedes desde Ah, acá. ay, muchísimas gracias. Pues me da mucha ilusión que podamos tener esta conversación porque creo que es muy importante que, como usted decía, o más bien como podíamos ver en su semblanza, eh, infancias, derechos humanos, dignidad, participación ciudadana, protección integral. Estos conceptos ojalá cada vez vayan permeando más en las sociedades para que la participación ciudadana permita que estos conceptos lleguen de manera directa a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes, ¿cierto? No, Ok. encantado con eso. Una, un, Me gustaría que nos dijera por qué y para qué celebramos el Día Universal de la Infancia. Sí, fíjate que es muy importante festejarlo, conmemorarlo, porque es una fecha en donde nos recuerda la importancia de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Y nos recuerda la necesidad de entender a esta población, que es la tercera parte, digamos en términos generales, la tercera parte del planeta, que por muchos años no se le consideraba sujetos de derecho. Y es importante decir que no se les consideraba sujetos de derecho por una condición de relaciones de poder. Aquí sí es importante considerar cómo se van gestando las relaciones de poder. Las niñas y los niños por muchos años fueron considerados excluidos, excluidos de titulares de derecho, se consideraban que solamente pertenecían a una familia y por lo tanto lo que ocurría en la familia y en la relación de poder del jerárquico era lo que se tenía que hacer con las niñas y los niños, ¿no? Había una vinculación utilitaria de ellos, o sea, ¿para qué los niños y las niñas tenían que estar en la familia? Básicamente, en la revolución industrial se les consideraba como objetos utilitarios que tenían que trabajar y mantener parte de la sobrevivencia de la familia. Pero bueno, fueron por muchos años como objetos en lugar de sujetos. Y hablo de la diferencia de relaciones de poder porque justamente es ahí donde vamos a ir construyendo esta historia basada en derechos humanos. Las relaciones asimétricas no nos permiten ejercer los derechos humanos. Y voy a hablar de las relaciones asimétricas como estas relaciones de poder desiguales. Por qué es importante en esta etapa de la vida? Porque es la etapa de la vida en donde las niñas y los niños, mm, y sobre todo en primera infancia, no pueden sobrevivir sin un adulto, una persona cuidadora. Entonces, ahí es donde se va gestando estas desigualdades en términos de sujetos de derecho y de visión de persona eh, hacia las niñas y los niños. Quedémonos con esa idea. ¿Y por qué se festeja la conmemoración de el, el Día Mundial de la Infancia o el Día Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños? Porque la historia de los derechos humanos ha sido una historia
de justamente de pelear por esta dignidad. Vamos a entender por qué es la dignidad, pero por estas relaciones de poder. Eh, Voy a partir de por qué es importante entender los derechos humanos. Hay cuatro ideas fundamentales por qué es importante entender los derechos humanos. Primero, porque los derechos humanos son un ideal de convivencia. O sea, los derechos humanos nos ayudan a convivir entre todas y todos. Segundo, porque los derechos humanos nos ayudan a entender y a realizarnos como personas humanas. Eso es muy importante también, es una realización humana. Tercero, nos ayudan al desarrollo humano de nosotros mismos. O sea, es un ideal de convivencia, es una realización humana, es el desarrollo del ser humano. Y por último, es una exigencia de dignidad humana. ¿Qué quiero decir como una exigencia de dignidad humana? Me voy a ir un poquito atrás a la historia, si me lo permites. Hace muchos años, hace más de pues, unos 800 años más o menos, existía eh, un personaje que se llamaba Juan Sin Tierra, era el rey Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra fue el hermano de Ricardo Corazón de León en Inglaterra. En 1199, en el en el año 1200 aproximadamente, Juan Sin Tierra se convierte en rey cuando fallece su hermano Ricardo Corazón de León. Juan Sin Tierra empieza un conflicto armado en Reino Unido, hay un conflicto con Francia, pierden tierras y el rey empieza a apoderarse de las tierras de lo que en aquella época se llamaban varones o caballeros en Reino Unido. Pero ¿qué sucede con estos varones cuando se sienten lastimados porque les empiezan a quitar sus tierras? Hay una revuelta y en 1215 toman el castillo de Rochester. Ese año va a ser muy importante porque en 1215, cuando el rey Juan Sin Tierra se siente ya eh, desprotegido porque los varones que eran quien cuidaban o protegían el reinado, se le voltean por el abuso de poder de este rey, estos caballeros forman y obligan, fíjate, obligan al rey Juan Sin Tierra a firmar la Carta Magna. La Carta Magna va a ser el primer instrumento internacional de derechos humanos eh, que un puñado de hombres que se sintieron indignos por las decisiones de su rey, toman su vida, toman su autonomía y obligan en esta relación de poder asimétrica a este soberano a firmar un tratado en donde va a poner las cosas más o menos parejas, en donde van a plantear los derechos y libertades en una carta magna. Esa carta lucha por la dignidad y la justicia de las personas. Eh, Ejemplos como ninguna persona va a poder ser prisionera sin un juicio. Eso es sumamente importante, sin un juicio previo. Acuérdense que los soberanos lo que decían es lo que se hacía. Por eso la democracia va a ser importante en estos procesos. Acuérdense de este concepto de democracia, porque por ahí vamos a ir entendiendo el proceso sumamente importante de que esta Carta Magna va a ir limitando el poder de gente que cree que tiene el poder absoluto sobre las personas. Por eso es importante la dignidad y el ejercicio de una conciencia hacia la dignidad. Entonces, como este proceso inicia en el año 2015, eh, fíjate, 2015 ya son más de 800 años, sí, ¿verdad? Mucho más de 200 años que empieza esta revolución, digamos, por la dignidad de las personas.
Pero obviamente, fíjate por quién empieza la dignidad, por hombres, no mujeres ni niños, por hombres, los que son propietarios además, tengamos conciencia de eso. Bueno, ese es el inicio, pero es el inicio de la lucha de los derechos humanos de la humanidad. Va a venir después la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la Revolución Francesa, y así vamos a llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Va a ser muy importante que en 1948, ya con las Naciones Unidas, se va a llevar a cabo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el primer instrumento también en donde la humanidad, ya no nada más Reino Unido, nos ponemos de acuerdo como humanidad, en donde tenemos 30 principios, 30 derechos que estamos de acuerdo, pero es una declaración. Las declaraciones son buena voluntad, no es un instrumento jurídico que obliga a los estados. ¿Ok? Entonces, tenemos una buena voluntad de cumplir con estos 30 principios, 30 derechos como humanidad, después de una guerra mundial que nos vino a dar cuenta de lo que somos capaces, la humanidad, de hacer con nosotros mismos. Toda esta sombra humana que como humanidad no hemos podido todavía solventar. Y hoy lo estamos viviendo. A pesar de estos instrumentos, hoy todavía vivimos guerras y no hemos completado estos derechos humanos para respetarnos y para respetar la dignidad de las personas. Bueno, pasa la Declaración Universal con estos 30 derechos y va a ser algo bien interesante. Yo siempre quiero detenerme en la historia de los derechos humanos en el año 1966. En el año 1966, eh, recordemos que es un año donde el mundo está polarizado, ¿eh? Fíjense, nada más que teníamos una visión polarizada de lo que pensaban que era el imperialismo, el capitalismo, y otra visión que era el comunismo o el socialismo, una liderada por Estados Unidos y países de Occidente, Alemania Occidental, Francia, Inglaterra, y otra por la Unión Soviética, ¿no? Esa era la Guerra Fría, eh, en donde el mundo se estaba dividiendo, cuál visión teníamos que seguir. Ese año se firman dos pactos internacionales. Se firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, liderado por Estados Unidos y los países capitalistas, pero no se pusieron de acuerdo el resto de países en un solo pacto. Entonces se tuvo que firmar el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como si estos derechos estuvieran peleados, ¿me explico? Fíjate la necesidad humana de fragmentar pactos en donde el género humano está al centro. Pero bueno, quisieron firmar estos pactos para ponernos de acuerdo en que los derechos civiles y políticos eran importantes. En el fondo, los derechos civiles y políticos son los derechos a la democracia, a la participación, a la libertad de expresión, al libre mercado, al libre tránsito. Y por otro lado, el bloque comunista firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales porque buscan la igualdad en términos económicos, la cultura y los derechos sociales, el sindicalismo, todo lo que tiene que ver con el corporativismo social, eh, etc., etc. Hoy en día, fíjate qué importante, se firman estos pactos y vamos trabajando como humanidad. Pero llega el año de 1989 y las naciones por primera vez van a firmar una convención de derechos humanos. Esa convención de derechos humanos es la convención de los derechos del niño. Por eso festejamos los derechos universales del niño o festejamos los derechos de las niñas, niños y adolescentes el 20 de noviembre, porque el 20 de noviembre
las Naciones Unidas firman un tratado que ya es vinculante porque es una convención en donde nos tenemos que poner de acuerdo con los derechos. Y digo que es importante porque esta convención en los derechos toma derechos civiles y políticos, toma derechos económicos, sociales y culturales en un solo instrumento internacional. La mayoría de los estados en el mundo, te puedo decir que casi todos los estados en el mundo la han firmado, creo que ya todos, ay, no sé si Estados Unidos, pero esta convención lo que plantea es una visión de mundo para las niñas y los niños. Y pensando en una visión del mundo, tiene que ver con una visión del mundo para las niñas y los niños, pero a la larga se convierte en una visión del mundo para los adultos. Los niños que crecen van a ser adultos. Esta convención va a trabajar los derechos por la libertad y los derechos por la igualdad, que son estos dos pactos. Entonces, es sumamente importante reconocer el 20 de noviembre la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que comúnmente se conoce como la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, fíjate, eso fue apenas hace 30 años, entonces sí, un poco más de 30 años. Vamos a conmemorar 34 años de la Convención. En la historia de la humanidad y en la historia de los derechos humanos no es nada. O sea, llevamos 34 años impulsando los derechos de las personas para que ejerzan como sujetos de derecho sus derechos a la igualdad, a la libertad y a la participación. Por eso es importante esta Convención de los Derechos Humanos, porque además es una convención vinculante. ¿Qué quiere decir que sea vinculante? Que los estados que la firmaron se obligan al respeto a esos derechos de las niñas y los niños. Ya Y hablé demasiado. no, está perfecto porque nos queda claro, sobre todo esta idea que usted nos puso en la mesa de que eh, han pasado más de 800 años desde que se firmó la Carta Magna en este pequeño, comparado con el mundo, el planeta, todos estos estados partes de los que ahora existen, pues en el Reino Unido no es nada, ¿no? Y han pasado 800 años, los niños empezaron a hacer como este material para la revolución industrial en el siglo XIX, perdón, pero no había esta idea que usted nos dice de los niños y las niñas y los adolescentes no son objetos, son personas y merecen ser tratados con dignidad, tienen derechos y necesitan ser reconocidos, validados y puestos en acción, ¿cierto? ¿Cierto? La Declaración Universal de los Derechos del Niño, en 1959, 58, eh, después de la formación de Naciones Unidas en el 48, sale la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48, y en 1958, o sea, 10 años después, sale la Declaración de los Derechos del Niño, que después vendrá a convertirse en convención. Esa Declaración de los Derechos del Niño plantea que el niño es reconocido universalmente como un ser humano que debe de ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Y ahí es el tema importante, empezar a hablar de la dignidad de las niñas y los niños como portadores de los derechos, pero además como portadores en un contexto universal, en donde tenemos que considerarlos partícipes de sus propias decisiones, de procesos de participación democrática, de sujetos de derechos y de su propio desarrollo humano. Por eso siempre comento que la dignidad está al centro, que cualquier acción que tomemos pensando en las niñas, niños y adolescentes, tenemos que pensar en su dignidad
pero también en los derechos humanos como la materialización para llevar a cabo una vida digna. Y tenemos que pensar en procesos democráticos que son los que nos ayudan a construir relaciones participativas, en donde estas relaciones de poder, que son a veces desiguales, se tienen que ir igualando, porque tenemos que poner la voz y la participación de las niñas y los niños al igual que la de los adultos como sujetos de derecho. Por eso es importante. Y el otro eje, el desarrollo humano, que es sumamente importante, tenemos que ver que las niñas y niños, sobre todo en primera infancia, tienen que pasar por todo un proceso de cuidado especial. Por eso los principios de la convención son muy importantes que los conozcamos. Los principios de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña se van a basar en la supervivencia, porque, y voy a tratar de vincularlos a la primera infancia. ¿Por qué supervivencia? Porque una niña, un niño no puede vivir en esta etapa de primera infancia solito. O sea, si dejamos a un recién nacido a la intemperie, no va a vivir mucho tiempo. Por eso es sumamente importante pensar en la supervivencia y en el vínculo del cuidado en esta etapa de la vida. Otro principio es el desarrollo. Es importante hacer todas las acciones en materia de política pública, acciones de cuidado para el buen desarrollo de las niñas y los niños. Otro principio es el de la protección, que tiene que ver con el desarrollo de los derechos humanos para protegerlo de todos los maltratos, violaciones, abusos que pueda haber. Entonces, es un principio de protección, un principio de desarrollo, un principio de supervivencia y el principio de participación y no discriminación. Tenemos que fomentar en todos los espacios donde hay niñas, niños y adolescentes ejercicios de participación en donde la voz de las niñas y los niños vayan al centro para también generar estos espacios democráticos participativos. Estos principios que yo ya nombré, que son 5, no se podrían entender sin dos más que la convención los menciona y que son muy importantes. La autonomía progresiva, o sea, todas las niñas y niños tienen derechos, eh, obviamente se van a ir ejerciendo dependiendo su desarrollo progresivo. Y eso tiene que ver con su desarrollo humano y la edad en donde lo van ejerciendo. Y como los adultos, los cuidadores, vamos también fomentando esta autonomía progresiva. Yo les digo a los papás y a las mamás que la autonomía progresiva es como le vamos poniendo esas pequeñas plumitas a los hijos y a las hijas para que un día aprendan a volar solos, tomen las decisiones que tienen que tomar para que sean felices. Y el otro concepto muy importante, que ya se centra en la dignidad y en las decisiones de política pública, es el interés superior de las niñas. El Estado, si tú ves este eje, como si te imaginas una pirámide, donde tienes el desarrollo humano arriba, la dignidad al centro, los procesos democráticos abajo y los derechos humanos abajo. No sirve nada fomentar la dignidad si no hay políticas en el Estado, o sea, un Estado-nación, que centren el interés superior de las niñas y los niños. Y cualquier gobierno, cualquier autoridad debería de, cuando toma una decisión, cualquier decisión que se tome, siempre tiene que estar centrada en el interés superior de las niñas y los niños. Y no va a estar centrada si no ve a la dignidad de las niñas y los niños como eso, pero centrado en su desarrollo humano, centrado en sus derechos humanos y centrado en su procesos democráticos, procesos participativos. Entonces, cualquier autoridad pública, cualquier padre, madre de familia, cualquier cuidador tendría que estar viendo la integralidad de las niñas y los niños como esto, como un sujeto de derechos único y repetible. ¿Por qué? Porque la dignidad tiene estos dos componentes. Primero, porque somos parte de un género humano. La dignidad humana se basa en que somos parte de un género humano. Como género humano,
habitamos un solo planeta. O sea, no nos hemos dado cuenta después de miles de años que somos un género humano que nos toca compartir un solo planeta. Y estamos metidos todos en esta nave intergaláctica que podemos llamar planeta Tierra. Y que ahí vamos por el espacio y nos la estamos comiendo y acabando. Somos parte de este género. O sea, estamos en la misma nave, ¿eh? Por eso es importante. Y el segundo elemento es que todos los que vamos en esta nave interplanetaria somos únicos e irrepetibles. Somos diferentes todas. Y ahí es donde se basa la dignidad humana. Somos parte de un todo, pero somos individuales. Tenemos nuestra individualidad. Por eso te hablo de estos dos pactos internacionales que no pudieron entender que somos parte de un todo. Siempre han querido fragmentar. O eres de allá o eres de acullá. O trabajas la libertad o trabajas la igualdad. Es como cuando un niño va a una heladería y quiere, oye, papá, quiero tres sabores diferentes. No, no se puede. No, es que sí quiero tres sabores. No, o nada más hay uno, o nada más hay uno. No. Y entonces, ¿qué crees? La humanidad inventó el helado napolitano y ahí puede comer sus tres sabores diferentes. Hemos perdido la idea de unidad. Por eso la importancia de estos principios que vienen en la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños, como una visión, como un instrumento de futuro para la humanidad. Sí, aquí y ahora, trabajando con niñas, niños y adolescentes, pero también como un instrumento eh, que es vinculante, pero que nos da pista para la construcción de un Estado de derecho basado en derechos humanos. ¿Cómo logramos? Digo, porque ya sabemos que hace 34 años se firmó la Convención de Derechos del Niño y de la Niña. Ya sabemos que en México en el 2014 tenemos esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Poquito después apareció el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en nuestro país, pero yo siempre he dicho que, que al final todo está muy bonito en el papel, pero mi vecino, el niño que vende laja aquí al lado, los niños y niñas indígenas de Chiapas que venden a las 3 de la mañana en la calle, no han vivido estas leyes de hace poco más de 7, 8 años, ¿no? ¿Qué condiciones necesitaríamos para que las infancias que son para quienes están dirigidas estas políticas públicas puedan celebrar, conmemorar con singular alegría este 20 de noviembre, Día Mundial o Día Universal de las Infancias o de los Derechos de las Niñas y de los Niños? Eh, sí, es una pregunta muy importante, Brady, muy, muy importante que es la búsqueda de la igualdad, de la inclusión y de un piso parejo para las niñas y niños. No lo hemos logrado, hay un trabajo pendiente que tenemos que dar. Por eso, eh, algunas, eh, algunos gobiernos han puesto el ojo en un concepto bien importante que a mí me me interesa mucho, que es la equidad intrageneracional. Suena muy decir que es equidad intrageneracional. Es algo tan simple como decir, es lo mínimo que como adultos nosotros tuvimos en esta vida, tenemos que dejárselas a las generaciones que vienen atrás de nosotros. ¿Eso qué significa? Que las políticas, los gobiernos, las autoridades deberían de hacer estas acciones basadas en la equidad intrageneracional, poniendo un piso parejo para las niñas y los niños.
Sabemos que la primera infancia para este tema es fundamental. Para un tema de igualdad y de inclusión es fundamental. Porque el lenguaje de las niñas y los niños en esta etapa es un lenguaje universal. Un lenguaje universal. Tú habla con un niño, una niña de 0 a 2 años, a hablar con una niña de 6 meses, un niño de 6 meses, y vas a hablar igual que con un niño africano, un niño asiático, un niño europeo. El problema de la desigualdad y de la exclusión lo hemos hecho nosotros. Por eso el tema de la no discriminación es muy importante. Empezar con el ejercicio de la no discriminación, de mirarnos como iguales, es muy importante. Se tienen que desarrollar políticas de formación, políticas de construcción, de desaprender lo que hemos aprendido. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Me parece que, por ejemplo, aquí el trabajo que FAI ha hecho con el modelo Odisea es muy importante, con el desarrollo de competencias parentales es muy importante. Y yo te diría así en términos muy genéricos, no soy experto en el modelo Odisea, quisiera hacerlo. Aquí me gustaría invitar a Esteban a que nos diera una cátedra y a lo mejor un diálogo interesante sobre la dignidad y estos ejes, porque alguna vez lo platicamos, y traté de hacer un recuento cómo podríamos trabajar competencias parentales. O sea, ya me voy al territorio, me voy con el papá, con la mamá, con el niño, para trabajar competencias parentales y con la visión de derechos, de democracia y de desarrollo humano. En esta pirámide que te digo, por ejemplo, las competencias vinculares, sí o sí tienen que ver con el desarrollo humano. Sí o sí tienen que ver con la palabra conexión, porque conectamos con el otro, pero con una conexión positiva. O sea, es mirar, por eso te digo, este lenguaje desde esta primera infancia es sumamente importante. Es un lenguaje igualitario. Y a lo mejor ahí como adultos tenemos que aprender de ese lenguaje. Entonces, abrirnos a este lenguaje, a conectarnos, a hacer esta conexión. Estas competencias vinculares es lo que nos ayuda a conectar, a ser sensibles, al reconocimiento sensible de nosotros, a tener una calidez emocional. Esa competencia vincular la pondría en el desarrollo humano, por ejemplo. Fíjate, las competencias protectoras, sí o sí, las pongo en enfoque de derechos humanos. La protección obviamente, el tema de la violencia en esta etapa de la vida, en primera infancia, es sumamente importante de cuidar, porque las niñas y niños que n- no se pueden cuidar en esta etapa es muy, muy complejo, porque sabemos que los principales agresores en esta etapa de la primera infancia son los principales cuidadores. Y hay una historia ahí de maltrato también de los cuidadores que tendríamos que reconsiderar y trabajar. Por eso las competencias protectoras son muy importantes en derechos humanos, porque el derecho a una vida libre de violencia es sumamente importante y lo que implica llevar acciones para eso. Entonces, las competencias protectoras yo las pondría en el eje de los derechos humanos. Las competencias formativas van a ser bien interesantes porque esas van a atravesar todas, pero a mí me gustaría ponerlas en el tema de procesos democráticos, porque ahí nos ayuda a respetar con una disciplina positiva, a socializar con los otros, a reconocer los tiempos del otro, a organizar las experiencias con los otros. Una experiencia democrática de igual a igual es sumamente enriquecedora porque me reconozco en el otro como igual, por eso las relaciones de poder, por eso empecé hablando de las relaciones de poder, porque tenemos que entender que hay relaciones jerárquicas, aunque a veces nos hablen de que son muy democráticas nuestras autoridades o mi papá o mi mamá, no, realmente la autoridad democrática se ve cuando uno cede su poder y se nivela mirando a los ojos, dándole la voz al otro, escuchando y haciendo un trabajo de co-creación en procesos democráticos. Por eso es sumamente importante las competencias formativas vinculadas a los procesos democráticos.
y me voy a las competencias reflexivas. Ya teniendo estas tres, pues me voy a las reflexivas que me va a fortalecer la construcción de mi dignidad. Todo esto es trabajar una horizontalidad, el autocuidado, el reconocer los escenarios diferentes que tengo tanto en los espacios democráticos como en los espacios protectores, como en los espacios vinculantes. Pero este proceso de reflexión me va a ayudar a entender que si yo soy portador de la dignidad, también el otro y la otra es portadora de la dignidad. Y por lo tanto me tendré que trabajar y tendré que relacionarme de igual a igual. Claro que esto significa escenarios en donde las autoridades son los que generan las condiciones. Yo te puedo decir que en Nuevo León hay una estrategia basada en el trabajo de Esteban también y con la experiencia del trabajo que se ha hecho en el DIF Nuevo León, junto con el trabajo de FAI, para que podamos lograr que todas las papás, todas las mamás y todos los principales cuidadores tengan estas habilidades, estas competencias parentales, a través de un manual de competencias que podamos desarrollar e impulsar. Claro, eso significa que hay una voluntad política que quiere impulsar en el Estado estas estrategias, que hay conocimiento de mucha gente atrás de este trabajo y que tenemos a las mamás, papás y principales cuidadores cercanos para poder acercar este conocimiento, estas habilidades a ellos. Claro que en el camino nos vamos a topar con problemas de abuso, de maltrato, pero por eso también el sistema, por eso la dignidad se tiene que ver siempre sistémicamente, porque este sistema tiene que dar respuestas en casos de maltrato, en casos de salud, en casos de educación, en donde las dependencias fortalezcan el sistema. Por eso es importante lo que tú decías, los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes son importantes. No fortalecemos los sistemas, esto no se va a dar. Por eso son importantes los sistemas, las competencias parentales, los derechos humanos, los procesos democráticos y el desarrollo humano. ¡Ay, yo estoy entusiasmada con esto! A mí, Yo yo cuando también. conocí el modelo Odisea, dije, wow, qué cosa más maravillosa, pero ahora es como hacer el doctorado, escuchándolo usted hacer esta analogía o la correspondencia de cada una de estas cuatro competencias parentales con estos cuatro rubros de de esta pirámide de la que usted nos ha venido hablando a lo largo de este primer bloque de este episodio. Qué maravilloso. Muchísimas gracias por eso. A ti, gracias a ti. Bueno, entonces nos va quedando claro porque hablar de infancia es hablar de derechos humanos, de desarrollo humano, de participación ciudadana, de enfoque de derecho, de dignidad humana y de este concepto de equidad intrageneracional. Y por Ujú. eso es importante celebrar, conmemorar como un recordatorio para cada una de las personas adultas que de manera directa o indirecta nos relacionamos con las infancias, este Día Mundial o Día Universal de la Declaración de los Derechos de los Niños y de las Niñas o el Día Universal de la Infancia, para que no solamente algunas personas de manera aislada, sin comunicación, de territorialidad, por ejemplo, eh, celebren muy bonito, pero que al final las personas, usted nos hablaba de una realidad que es una realidad terrible para las niñas y los niños en el mundo, que generalmente las personas que deberían de protegernos y de cuidarnos son las personas que más nos hacen daño y nos vulneran en muchas de nuestras dimensiones. Entonces, ojalá que cada vez más personas hagamos esta labor de reflexionar sobre la importancia de este día,
Sí, sobre la importancia de sostener, abrigar, guiar, nutrir, acompañar, a proteger a las niñas y los niños en los primeros años de vida, pero yo diría que eh, es de carrera larga esto. No es una carrera de 100 metros, ni de 200 metros planos, ni de 400. Es un maratón, ¿cierto? cierto, eso es maratón. Es un En- maratón y es un maratón muy importante, que no hay que soltar la toalla, como dicen aquí en México, Así eh, es. porque efectivamente el desarrollo humano te va a ir marcando las pautas del desarrollo de cada niña y niño. Hemos hablado, hemos puntualizado más de primera infancia, pero la niñez ya, digamos, niños de 6 7 8 9 años, 10 años, van a tener unas necesidades especiales. Los adolescentes van a tener otras necesidades especiales. Por eso la autonomía progresiva va a ser muy importante considerarla para las políticas públicas, para la toma de decisiones. ¿Me explico? Porque hoy en día tenemos un doble problema. Tenemos adolescentes que se están convirtiendo en papás, mamás. Entonces ahí es un doble conflicto, porque por un lado son adolescentes que todavía no terminan su proceso de maduración y ya están teniendo niños. Hay que también atender. Entonces son niños atendiendo niños. Eso es nuestro Y por eso hay que focalizarlas. yo recuerdo que en la ruta integral de atención a la primera infancia justamente se incluye a la adolescencia o a las personas adolescentes, porque desde ahí empieza eh, la psicoeducación o la educación en términos de derechos humanos, ¿cierto? 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 Y si me lo pones así muy metafóricamente, digo que todo inicia con un primer beso. Cierto. Y fíjese que ahorita que decía que hay adolescentes haciéndose cargo de un bebé, la realidad es que si nos somos más exigentes, hay niños que no tienen ni 8 años que son papás o cuidadores principales de sus hermanos y asumen este rol de ser el papá o la mamá de este niño. Y suena como, ¿en dónde has visto eso? Yo lo he visto, niñitas cargando en su rebozo a bebecitos, em, haciéndose cargo de sus hermanitos, ¿cierto? Ah, claro, ¿cierto? Y por eso te decía, tenemos una carencia y una deuda con gran parte de la población infantil que no ha tenido las condiciones necesarias para su desarrollo. Pero tenemos que voltear a ver hacia los niños y las niñas. A ver, en México, puedo hablar un poco de la historia de México. En México, con la Ley de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes, se crea el sistema de protección como un mecanismo para articular, pero no teníamos políticas públicas articuladas de primera infancia, por ejemplo. Entonces, hoy en día no hay unas políticas nacionales articuladas de primera infancia. Hay acciones aisladas en entidades federativas. En Nuevo León se ha estado tratando y impulsando un trabajo articulador de primera infancia y que fortalezca, fíjate aquí lo interesante, que fortalezca, ahora sí, a través del sistema se fortalezca la política pública. Crea el sistema y se fortalece la política pública. Pero, ¿cuál es el asunto en términos de tomar decisiones? Decía Winston Churchill, y por eso el término de equidad intrageneracional es importante, porque Churchill decía que un verdadero estadista, un verdadero estadista o jefe de Estado, se convierte en jefe de Estado cuando deja de pensar en las futuras elecciones y empieza a pensar en las futuras generaciones. Es ahí donde necesitamos presupuesto. Es ahí donde necesitamos invertir. Pero mientras no se hagan inversiones en primera infancia, en adolescentes, en la niñez, los problemas no se van a resolver tan fácilmente.
Creemos que ya cuando un adolescente cumple los 18 años ya se va a convertir en ciudadano responsable, participativo, porque ya le dimos la tarjeta para votar. No es así. Es un proceso, es un proceso y el proceso inicia desde el embarazo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahí hay un asunto con los anexos transversales y las etiquetas, que, o sea, que vayan correctamente etiquetados ese dinero a los niños en la primera infancia y luego a la niñez y luego a los adolescentes. Así que bueno, hay mucho de qué hablar, pero creo que ya llevamos como 50 minutos y está a punto de acabársenos el tiempo. Este. ¿Dónde podemos, em, en dónde podríamos ir a revisar material bibliográfico o recursos para profundizar más sobre algunos de los temas que usted nos ha generosamente ayudado a entender a lo largo de este tiempo del primer bloque? Eh, Fíjate que se acaba de publicar, bueno, hace como unos 4 meses, un libro en donde participé con otros académicos. El libro se llama El desarrollo humano en nuestro tiempo, fundamentos y experiencias en los diversos ámbitos de la existencia. 2023, editado por el Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo. Eh, lo pueden encontrar en internet, está, eh, ahí lo podrán localizar. Y bueno, si necesitan cualquier acompañamiento o información, me pueden buscar. No soy mucho de redes sociales, pero me pueden buscar en @Raúl Ricardo, Ricardo con mayúscula, o en mi Facebook, Raúl R. Zúñiga Silva. Anotado. No, no sé si las personas alcanzaron a escuchar, es el Instituto Nacional de Investigaciones. Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano es un Ah, colectivo de investigadores también que se dedican al trabajo ya en desarrollo humano. En términos generales, yo me he especializado en materia de niñas, niños y adolescentes. perfecto, pues esperemos encontrar cada una de las personas que estamos aquí conectados el día de hoy, el libro y podamos adquirirlo para poder leer y estar al día, porque 2023, si usted dice de que hace algunos meses salió, pues es un pan calientito que está listo para que sea devorado por cada una de nosotras y nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos al tercer y último bloque de esta conversación. Eh, en este último bloque, la idea es que la persona invitada escoja de un banco de palabras una palabra y la relacione con el concepto del buen trato. Y entonces yo le pregunto, ¿está listo? Listo. Entonces, como ya está listo y usted escogió su palabra y además la trajo a mención en el episodio, la palabra es conexión y buen trato. A mí la conexión me parece sumamente importante en todo. Conectamos con los niños y las niñas cuando tenemos voluntad, empatía, aceptación y respeto. La conexión se conecta con la dignidad, que es pensar en la necesidad de una consideración positiva hacia el otro o hacia el otro. En este caso, hacia las niñas, niños y adolescentes. Es la búsqueda de tener afecto, respeto y consideración hacia las niñas y los niños. Desde esa conexión, yo conecto con la dignidad y la dignidad viene de un vocablo que es dignificar a la persona, algo digno de ser, de valorar, algo que va más allá. Por eso es cuando ponemos la dignidad al centro, reconocemos lo maravilloso y maravillosa que puede ser cualquier persona, en este caso una niña y un niño, estar en el mundo.
y de vivir en el mundo. Y si nos conectamos como un solo género humano, estoy casi seguro que este mundo sería otra cosa. Con esta conexión de respeto, afecto, de búsqueda positiva hacia el otro. Así es. Y cuando hablamos de todo eso, estamos hablando de buen trato. Qué bonito. Muchísimas gracias, maestro Ricardo Zúñiga Silva. Gracias por dejarnos esta última capsulita de reflexión para llevarnos a casa este jueves 16 de noviembre, pero en 4 días es 20 de noviembre y hay que celebrarlo con haber digerido y reflexionado con tranquilidad para llevarlo a la práctica cotidiana con las infancias, lo que hemos aprendido el día de hoy con usted. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer. A ti es un honor, un placer y un abrazo a todos los amigos de Fundación FAI. Un abrazo a ti y muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a cada una de las personas que se conectaron a escuchar en Spotify. Les recuerdo que nos encuentran como @colmenafai. Síganos, por favor. O que se conectaron para ver el estreno de este video en el canal de YouTube de Fundación América por la Infancia. También ahí nos pueden seguir. Nos encuentran como @América por la Infancia. Síganos en redes sociales, por favor, @América por la Infancia en Instagram y en Facebook. Y bueno, les esperamos el siguiente jueves de Colmena Fai para entretejer el episodio número 48. Ya estamos a 2 episodios de terminar, de llegar al episodio número 50, que será un episodio muy especial. Ya les iremos diciendo de qué se va a tratar. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana, que pasen un lindo jueves de Colmena Fai. Gracias a Javier Lenis y a Carlos Díaz, casi lo olvido, a 2 personas sumamente importantes para que estos episodios sean promocionados en las redes sociales y que sean editados para su estreno en el canal de YouTube. Gracias a todos y todas y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.